Capítulo 21. Hola, Liv. Peter, de mediana edad, saludó con la mano como si saludara a un viejo amigo, pero su figura se lanzó hacia un lado mientras esquivaba un ataque. El merodeador no habló y simplemente se movió muy rápido, esquivando directamente el golpe. Peter, querido pequeño Peter. La señora Octopus se rió maniáticamente y salió por esa puerta, con dos tentáculos mecánicos firmemente agarrados y atados al techo, mientras los otros dos seguían atacando a Peter, de mediana edad, y al merodeador. ¿Y tú, Aaron, por qué nos traicionaste? Sé que el jefe nunca permitiría que eso sucediera. El merodeador esquivó para evitar ataque tras ataque de las extremidades robóticas e intentó moverse hacia arriba para atacar a Liv adecuadamente, pero una vez más fue atacado por los tentáculos y no pudo acercarse ni un centímetro más. Los tentáculos de Doc Ock eran similares a los de una IA impresionante, por lo que algunos ataques convencionales, naturalmente, no tenían forma de lidiar con ellos. No quiero que un día me vuelen hacia el cielo mientras duermo, o que de repente viaje a otro universo, dijo el merodeador con voz fría. Doc Ock resopló, supongo que es esa pequeña araña recién aparecida la que tiene algo que ver con que nos traiciones, ¿no es así? Los movimientos del merodeador se detuvieron, casi siendo golpeado por un tentáculo. Liv se rió, parece que mi suposición era correcta, esa pequeña araña mide alrededor de 170-175 centímetros de altura. Recuerdo que tienes un sobrino, llamado Miles, ¿cierto? Saqué un archivo de la escuela a la que asiste esta tarde, y mide 173 centímetros de altura. Déjame adivinar, ese no sería tu sobrino, ¿verdad? Maldita sea. El merodeador se puso furioso al instante. Miles, era su debilidad. Y eso era exactamente lo que Liv quería ver. De hecho, esta también fue una idea temporal. La razón por la que conocía la información de Miles era porque después de la traición del merodeador, Kingpin estaba dispuesto a hacerle pagar. Entonces pensó en arrestar a la familia del hermano del merodeador como una amenaza para los primeros. Por eso fueron a buscar información sobre la familia del Prowler. En cuanto a vincular al nuevo Spider-Man de la ciudad con Miles, era solo una suposición, pero quien hubiera pensado que en realidad era cierto. Prowler, que perdió la compostura, comienza a cometer frecuentes errores en los detalles. Esto hizo que los tentáculos lo golpearan varias veces de vez en cuando. Y mientras esto continuaba, empezó a sentirse un poco abrumado. Si no fuera por la ayuda de Peter, de mediana edad, ya lo habrían derribado. Cuando Peter, de mediana edad, y el merodeador se enredaron con Liv, detrás de ellos, sobre el marco de hierro, una figura voló y atacó. Peter, de mediana edad, miró por el rabillo del ojo. Era Lápida. Inmediatamente sintió algo malo. Al escuchar el leve sonido de disparos provenientes del túnel, Mark y los demás parecieron estupefactos. Está empezando. Sigamos adelante también, dijo Gwen. Ir. Penny, confiando en el grosor de su propio robot, decidió tomar la delantera, atravesando lo que bloqueaba este túnel abandonado frente a ella y saltando. Mark, Gwen y Miles también saltaron uno por uno. Sin obstáculos, el sonido de los disparos se hizo inmediatamente más fuerte. Su posición estaba aproximadamente a más de 100 metros del colisionador donde Noir y los demás estaban peleando. Si el colisionador se usara como eje central, probablemente significaría que el lugar donde Noir y los demás estaban peleando estaba ubicado en la esquina superior derecha del colisionador, mientras que el lugar donde aparecieron estaba en el centro del lado izquierdo del colisionador. Pero en ambos lados de la misma sección transversal se encuentran corrientes de partículas extremadamente deslumbrantes que chocan en el centro a modo de cobertura. Y según Miles, la ubicación del puerto de inserción probablemente estaba en el lado superior izquierdo. Entonces esta posición debería ser la correcta. Bien, ahora, Miles, toma la llave y busca la ubicación del puerto de inserción, luego usa tu habilidad sigilosa para esconderte allí. Una vez que hayamos arreglado todo de nuestro lado, insertarás el dispositivo en la primera oportunidad y destruye el colisionador. Mark repitió el siguiente plan de acción una vez más. Comprendido. Miles Morales tocó la llave que colgaba de su pecho y dijo solemnemente: lo prometo, funcionará. Creo en ti. Mark extendió la mano y le estrechó la mano. Puedes hacerlo. Gwen y Penny también enviaron su aliento. Miles había estado un poco nervioso, pero se calmó al ver su apoyo. Levantó el pulgar hacia los tres y luego, con una sacudida de su cuerpo, desapareció frente a ellos. Mark sonrió al ver que el entrenamiento sorpresa que le dieron a Miles antes de partir todavía estaba surtiendo algún efecto.
Aunque sus habilidades de combate y similares todavía ascendían a aproximadamente 0, al menos podía entrar y salir del sigilo por su propia iniciativa. Mark retractó la mirada y miró hacia Gwen y Penny. Antes de que pudiera siquiera hablar, Spider-Sense reaccionó automáticamente. Los tres saltaron hacia un lado al unísono. Estallido. Hubo un fuerte golpe. Una figura descendió del cielo. Era un monstruo grande que medía 13 o 14 metros de altura y estaba cubierto de músculos verdes y brumosos, y tenía un par de alas enormes detrás. Estaba claro que no solo era fuerte, sino que también podía volar. Se trataba nada menos que de uno de los villanos clásicos de Spider-Man. Duende Verde. De hecho, hace unos días, cuando el Duende Verde estaba luchando contra Spider-Man de este universo, empujó a Spider-Man al colisionador para matarlo. Y este acto eventualmente desencadenó una gran explosión que hirió gravemente a Spider-Man, causándole la muerte. Pero al mismo tiempo, él mismo resultó gravemente herido por la explosión y casi muere. Sin embargo, tiene un cuerpo fuerte y vitalidad y logró aferrarse a su vida. Luego, Kingpin le inyectó una solución nutritiva y lo envió de regreso a Osborn Industries. Luego, unos días después, resurgió y continuó con su pasatiempo de destruir a Bob. Y por lo que parece, parecía ser más fuerte y más grande que antes. Los ojos de Mark estaban redondos. ¿Qué? ¿Este es Green Goblin? Pensé que Green Goblin era alguien que luchaba usando una armadura y un planeador después de inyectar un suero experimental. El Duende Verde que recordaba era del tipo de la versión cinematográfica de acción real. ¿Quién habría pensado que lo que apareció frente a él era en realidad un monstruo real? De hecho, tiene una apariencia tan aterradora. La gran burbuja de chicle de Penny que acababa de hacer estalló en estado de shock. Gwen, por otro lado, atacó directamente. No lo dudes, hagamos esto. ¿Sí? Penny también reaccionó rápidamente. Cuando Gwen cargó hacia la izquierda, fue hacia la derecha. Mark observó a las dos chicas ir de izquierda a derecha, y después de dudar por un momento, encontró un punto de pivote sobre él y giró su red hacia la cabeza del Duende Verde también. Rugido. El Duende Verde, que obviamente ya no podía ser considerado humano en absoluto, dejó escapar un rugido que era aún más bestial que una bestia y cargó hacia los tres. Los tres seres araña y el monstruo inmediatamente cayeron en una feroz batalla. 22 Capítulo 22 Después de esconderse, Miles se arrastró hasta arriba y pronto llegó a la entrada de la inserción. Sin embargo, su figura se detuvo cuando vio una figura robusta colgando silenciosamente boca abajo en ese puerto de inserción. 4 patas mecánicas, una larga cola de escorpión detrás de él. No era otro que el escorpión. Niño, finalmente has venido. El escorpión se burló mientras miraba hacia el invisible Miles. Miles se sobresaltó. Su tío le había dicho que su sigilo a veces podía burlar los detectores de infrarrojos. Aunque su cuerpo emitiría calor espontáneamente cuando estuviera en movimiento, lo que haría que los detectores lo detectaran, mientras redujera la velocidad, esta fuga de calor podría reducirse a un grado extremadamente pequeño. En teoría, no debería ser detectado. Sin embargo, en este momento, no había tiempo para pensar más como silbido. La aguja de la cola del escorpión lo apuñaló violentamente. Miles estaba tan asustado que cayó hacia atrás. No estaba seguro de poder derrotar al escorpión, por lo que estaba preparado para abandonar la línea de visión del escorpión primero y encontrar una oportunidad desde el otro lado. Sin embargo, ¿cómo pudo el escorpión dejarlo ir tan fácilmente? Después de todo, este mocoso estaba en la lista de personas que su jefe debía matar. Escorpión ejerció fuerza con sus 4 pies y se catapultó violentamente hacia Miles. Al ver la mala situación, Miles se asustó tanto que su capacidad de escalar falló temporalmente y su figura inmediatamente cayó debido a la fuerza gravitacional. Afortunadamente, en el aire recordó el uso de los lanzadores de redes y rápidamente encontró un punto de pivote para disparar la red y voló. El escorpión también vio lo inexperto que era este tipo y lo persiguió con una sonrisa feroz. Los dos los persiguieron y huyeron, saltando dentro de este edificio. Aunque Miles nunca peleó de frente, era bueno que el gen de la araña le hubiera dado un físico y un sentido de araña súper fuertes, por lo que, aunque no pudo enfrentar los ataques del escorpión de frente, no fue atrapado fácilmente. El escorpión estaba furioso por esto, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Aunque un escorpión era el enemigo natural de una araña, si una araña seguía corriendo por el cielo, el escorpión estaba destinado a no poder hacer nada. Lo que el escorpión no sabía era que la joven araña que perseguía poseía un potencial extremadamente fuerte.
Bajo el efecto de la alta presión, este potencial se liberaba continuamente hacia el exterior. Auge. Con un estallido, Mark fue golpeado en el aire por el Duende Verde con una garra feroz, luego se estrelló fuertemente contra la pared de metal en el costado. ¡Tos! Mark se agarró la pared con una mano, pegándose a ella, y se frotó el pecho vigorosamente con la otra mano. Este Duende Verde era simplemente lo que es, un monstruo. Fuerte, rápido, con alta defensa y, lo más importante, volador. Era muchas veces más fuerte que las otras versiones habituales, que solo tienen un trastorno de personalidad, un físico mejorado y armamento y tecnología avanzados. A lo lejos, Gwen y Penny todavía estaban enredadas con el Duende Verde. Sin embargo, las redes que lanzaron no lograron afectar mucho al Duende Verde. Usaron algunos hilos de telarañas para enredar las alas del Duende Verde, tratando de deshacerse de su capacidad de volar. Sin embargo, simplemente lo agarró con un revés, arrancó todas las sedas de araña y voló una vez más. Estas sedas de araña, que eran aproximadamente 135 veces más duras que los huesos humanos y 25 veces más duras que el acero de aleación de alta resistencia, solo pudieron retrasarlo durante unos segundos. ¿Cómo que? ¿Qué debilidad tiene este tipo? La mente de Mark se aceleró mientras observaba las acciones del Duende Verde. Arrgh. Justo cuando Mark estaba remando y pensando, Gwen dejó escapar un grito miserable y fue agarrada por la enorme palma del Duende Verde. La mano del Duende Verde era enorme e incomparable, y resultó que sostenía el cuerpo de Gwen, apretándolo con tanta fuerza que en realidad quería aplastarla directamente. Penny tenía mucha prisa y con su robot araña rodó sobre el hombro del Duende Verde y le lanzó una combinación de golpes a la cara. Pero el Duende Verde tenía un nivel extremadamente alto de inteligencia. Después de todo, era una personalidad loca derivada del científico loco Norman Osborn. Simplemente usó su otra mano para bloquear algunos de los ataques importantes de Penny, mientras que se colocó más poder en el lado de Gwen. La intención era obvia. Estaba tratando de deshacerse rápidamente de un obstáculo. No había manera de que Mark continuara observando por más tiempo después de ver eso, ya que rápidamente extendió sus manos al mismo tiempo y dos sedas de araña se dispararon de izquierda a derecha en ambos hombros del Duende Verde. «Norman, mírame aquí», gritó Mark, su figura aceleró al extremo en una fracción de segundo con la ayuda de las sedas de araña y el poder explosivo de sus propias piernas, disparándose hacia la cabeza del Duende Verde. «¡Gra!». El Duende Verde respondió con un rugido. Sintió la amenaza del movimiento de catapulta de red de Mark y sus alas batieron rápidamente, usándolo para interrumpir la línea de ataque de Mark. Ese movimiento fue realmente exitoso. El punto de pivote de la red de Mark estaba en él, y cuando se movía, el punto de pivote naturalmente se movía junto con él, y el centro general de poder quedó en desorden. Pero esto era exactamente lo que Mark quería ver. Su verdadero objetivo era Gwen, a quien el Duende Verde estaba pellizcando. Mark dio una patada en el aire, apuntando al área de la muñeca del Duende Verde. El poder de esta patada suya fue impresionante, pateando la mano del Duende Verde que estaba pellizcando a Gwen de lado. Cuando se pellizcaba con fuerza la muñeca de una persona normal, la palma de la mano también perdía temporalmente su fuerza. La mano de Mark no era tan grande como esta y no había forma de pellizcar la muñeca del Duende Verde, pero el efecto de la patada fue similar. La mano del Duende Verde inconscientemente se aflojó un poco. El pequeño cuerpo de Gwen se deslizó hacia abajo a través del espacio entre las manos de la abominación verde. Mark rápidamente aflojó la red de antes y saltó de la mano del Duende Verde, acunando a Gwen en sus brazos en el aire antes de balancearse hacia una plataforma en el otro lado una vez más y dejar a Gwen en el suelo. Gwen, que estaba a punto de ser pellizcada hasta la muerte por el Duende Verde, estaba un poco sin aliento, su conciencia estaba casi borrosa. Mark, una técnica de primeros auxilios que conoce, pero que descubrió que era inútil. Al mirar el pecho casi ondulante de Gwen, Mark apretó los dientes, le levantó la máscara y, después de respirar profundamente, empujó el aliento a través de sus labios color cereza. Después de una ráfaga de trabajo, la conciencia de Gwen volvió a la realidad. Al mirar el rostro de Mark, que estaba cerca del suyo, Gwen se sonrojó ligeramente. Ella no estaba enojada. Aunque su conciencia estaba un poco borrosa en este momento, todavía tenía una percepción básica del mundo exterior. Sabía que Mark estaba tratando de salvarla. Cuando sus ojos se encontraron con los ojos claros de Gwen, Mark se sintió un poco avergonzado y rápidamente disipó la incomodidad. «Tos, ¿eso, estás bien?». Gwen asintió.
Aunque los huesos de todo su cuerpo todavía palpitaban y dolían, el gen de la araña le había dado un factor de curación y ya estaba empezando a sentirse mucho mejor. Y su cuerpo todavía se estaba recuperando rápidamente. Mark asintió y se puso de pie. Debo ir a ayudar a Penny lo antes posible, tú descansa aquí. Con eso, se dio la vuelta y corrió hacia el Duende Verde como si estuviera huyendo. Esta afirmación era realmente cierta. Debido a que había perdido el apoyo y la contención de Gwen y Mark, Penny ahora solo podía lidiar con el Duende Verde ella sola. En tan solo unas pocas decenas de segundos, ya estaba en peligro. Afortunadamente, Mark regresó al campo de batalla a tiempo, lo que le impidió perder inmediatamente. Pero con la pérdida de Gwen, una hábil guerrera, Mark y Penny todavía estaban en una situación precaria. Hola chicos, ¿parece que necesitan un poco de ayuda? En ese momento, una voz tranquila sonó. Mark miró y se alegró de saber quién era. 23 Capítulo 23 El que apareció fue Spider-Man Noir. Después de decir una frase inicial, rápidamente se unió al campo de batalla. Con la incorporación de este poderoso luchador, la presión sobre Penny y Mark se reduce repentinamente. Spider-Man Noir también habló mientras peleaban, contando cuál es la situación actual en el otro lado. Y tampoco se olvidó de usar una de sus habilidades innatas mientras peleaba, y esa habilidad es su habilidad para enojar siempre a su oponente. Mientras habla, Mark y los demás entienden lo que está pasando. Noir y Spider-Man tuvieron que lidiar con docenas de mobs fuertemente armados, pero no había ninguna persona realmente fuerte que pudiera luchar contra ellos allí, y usando su destreza de combate de alto nivel, rápidamente los sometieron o incluso los mataron. Luego, los dos hombres discuten la situación y se dividen en dos grupos. Spider-Man fue a ayudar a Peter, de mediana edad, que estaba en peligro, y Noir vino a ayudar a Mark y los demás. ¿Dónde está Gwen?, preguntó Spider-Man Noir con sospecha mientras se abría paso hábilmente entre las palmas agitadas del Duende Verde. Mark respondió. Está herida y descansando. Spider-Man Noir asintió y no respondió nada. Rugido. El Duende Verde estaba molesto por la repentina incorporación de un oponente. La conclusión era que este oponente era demasiado similar a Peter, a quien solía odiar más. Prácticamente la misma voz. Más o menos las mismas tonterías. El acoso verbal que era incluso más frecuente que sus ataques de puñetazos y patadas hizo que el Duende Verde se mareara de rabia. Para que Doc Ock enfureciera al merodeador, tuvo que pasar por una observación meticulosa y un análisis de prueba y error antes de finalmente detectar su parte más vulnerable. Peter Parker, sin embargo, hace enojar al Duende Verde con unas simples palabras. Ese es el truco de Spider-Man, y da muchísimo miedo. Mark miró maravillado. No había pensado que la naturaleza habladora de Peter fuera útil cuando veía sus versiones cinematográficas en el pasado, pero ahora parecía ser de gran utilidad. ¡Gra! El Duende Verde rugió y sus alas se juntaron, levantando una enorme ráfaga de viento que voló hacia Spider-Man Noir. Con un destello, Spider-Man Noir esquivó el golpe cargado de ira. En comparación con Mark, sus movimientos eran demasiado nítidos y limpios. Por supuesto, lo que fue aún más impresionante fue su experiencia en combate. En comparación con Mark y Miles, que recién estaban comenzando, y Gwen y Penny, que ya tenían experiencia pero no eran exactamente veteranos, no habían sido Spider-Man por mucho tiempo, Spider-Man Noir tenía mucha experiencia. Experiencia en combate. El Duende Verde, a quien Mark y los tres apenas podían manejar, fue superado por Spider-Man Noir. De repente, Spider-Man Noir giró hacia un terreno elevado. El Duende Verde, que estaba completamente furioso con él, inmediatamente hizo lo mismo. Y justo en ese momento, Spider-Man Noir dio un giro violento, sus manos se movieron al unísono y varias telarañas se dispararon una tras otra hacia los ojos, oídos y todas las partes de su cuerpo del Duende Verde. Al mismo tiempo, la figura de Noir también pateó con fuerza la pared detrás de él, cambió de dirección rápidamente y aterrizó sobre la cabeza del Duende Verde. En este punto, el Duende Verde todavía se estaba arrancando la seda de araña de la cara debido a la pérdida de sus 5 sentidos. Spider-Man Noir, sin embargo, sacó un revólver y lo metió directamente en la oreja del Duende Verde. Auge. Hubo un estallido ahogado. El fuego explotó en la cabeza del Duende Verde. La figura del Duende Verde se tambaleó en el aire y luego, como un águila con las alas rotas, cayó hacia abajo. Spider-Man Noir tiró de la seda de araña con una mano y con la otra se volvió hacia Mark y Penny con un gesto de éxito. Mark y Penny le devolvieron el visto bueno. La actuación de ahora había sido nada menos que brillante.
El duende verde había pasado de estar vivo a un estado desconocido en un abrir y cerrar de ojos. Después de ver la destreza de batalla de Noir, Mark se dio cuenta profundamente de la brecha entre él y él. No es de extrañar que Spider-Man Noir estuviera enojado por su complacencia anterior. Quebrar. Spider-Man aterrizó frente a Mark y Penny. ¿Qué te parece? ¿No era guapo hace un momento? Mark simplemente levantó otro pulgar con una sonrisa blanca como la perla. Penny tampoco se anduvo con rodeos en sus palabras de elogio. Tío, eres increíble. A Spider-Man Noir no parecía gustarle que lo llamaran así, tío. Un emoticón de desconcierto apareció en el robot araña, revelando el comportamiento de Penny en ese momento. Tengo 14 años este año, así que debería llamarte tío, ¿verdad? Ya que ambos somos Spider-Person. Jeje. Spider-Man Noir, por eso no me gustan los niños. Mark se rió entre dientes. Está bien, después de hacer un poco de puchero, Noir cuadró los hombros. ¿Dónde está Gwen? Necesitamos converger, ir a ayudarlos allí y luego eliminar a Kingpin juntos. Solo debería quedar alrededor de 1 minuto y 50 segundos para que podemos utilizar para operar con seguridad ese colisionador. Mark inmediatamente miró hacia el lado de Gwen. Zumbido, en ese momento, sin embargo, se activó Spider-Sense. ¡Ah! Un grito vino desde abajo. No está bien, es Gwen. El rostro de Mark cambió e inmediatamente saltó. Al ver esto, Spider-Man Noir y Penny lo siguieron sin dudarlo. Al pasar a través de la barra transversal de acero que se encontraba arriba, la escena de abajo apareció frente a los tres. Entonces vieron que Green Goblin, con quien originalmente ya habían tratado, en realidad se estaba acercando a Gwen en este momento. Pero Gwen había sido gravemente herida previamente por el Duende Verde, e incluso si la capacidad de recuperación de los de su especie era sobresaliente, todavía no se había recuperado lo suficiente. Apenas podía levantarse y mover los pies para retirarse hacia atrás. Pero su velocidad era demasiado lenta. La mano del Duende Verde ya casi la tocaba. ¿Cómo es posible? Recibir un disparo a través de un frágil agujero en la oreja y no morir. Noir estaba un poco sorprendido. Aunque golpear la oreja podría no ser tan fatal como golpear la sien, había elegido golpear la oreja en lugar de la sien porque había considerado que la piel del Duende Verde era demasiado dura y temía afectar la eficiencia de la bala. Además, la zona de la oreja iba directamente hacia el interior del cerebro humano, que también es una parte vital. Según la energía cinética de la bala del revólver, estaba seguro de que mientras pudiera alinearla, definitivamente podría golpearla. Pero ahora, sorprendentemente, el Duende Verde todavía estaba vivo y coleando. ¿Cómo fue esto posible? Penny señaló la oreja del Duende Verde y gritó. Mira, le está sangrando la oreja. De hecho, el Duende Verde sangraba continuamente por sus oídos, y el flujo era bastante rápido, e incluso había una sustancia blanca mezclada con él. Esto indicó que su cabeza estaba realmente herida, pero no lo suficiente como para ser fatal. Maldito monstruo. Spider-Man Noir maldijo, giró y se precipitó hacia abajo. Sin embargo, esta vez había alguien más que era más rápido que él. Mark al ver a Gwen siendo perseguida por el Duende Verde, Mark no supo de dónde había sacado una fuerza, y pasó por su mente, lo que lo impulsó a estimular algún tipo de especialidad en su cuerpo. Y al momento siguiente, sucedió una escena mágica. La figura de Mark desapareció repentinamente frente a los dos Spider-Man, y luego, de repente apareció sobre la cabeza de Green Goblin. En un instante, inesperadamente abarcó decenas de metros de distancia. Auge. Incluso el propio Mark no pudo reaccionar a lo que sucedió antes de que su cuerpo y el Duende Verde chocaran despiadadamente. 24 Capítulo 24 El cuerpo del Duende Verde era increíblemente duro, casi como acero. Mark sintió que había elegido la altura equivocada para bucear y aterrizó en el piso de concreto desde una plataforma de 10 metros de altura. Fue como si de repente apareciera una pared durante una carrera de 100 metros y se estrellara contra ella sin poder frenar a tiempo. Toda el área de impacto, incluso su cuerpo, ardía de dolor. Entumecimiento. Sin embargo, el estado del Duende Verde también era extraño. Hace apenas un momento, estaba lleno de energía y harapos, persiguiendo a Gwen. Pero después de ser golpeado por Mark, se inclinó y cayó de la plataforma como si perdiera el conocimiento. Mark también cayó mareado junto con el Duende Verde. Gwen dio un paso adelante con todas sus fuerzas y extendió la mano para agarrarlo. Sin embargo, debido a las heridas en su cuerpo, iba demasiado lenta. Cuando su mano agarró a Mark, su figura ya se había caído.
Lo que fue aún más frustrante fue que, intencionalmente o no, una de las grandes manos del Duende Verde agarró la pierna de Mark. Este tirón aceleró su caída. Gwen también fue derribada por esta fuerza repentina. Auge. Un fuerte ruido vino de alguna parte. Mark se despertó abruptamente de su estado de aturdimiento y rápidamente se dio cuenta de su situación actual. Su postura en este momento parecía algo ridícula. Un pie sostenido por el Duende Verde, yendo hacia abajo. Gwen sostiene una mano, yendo hacia arriba. Y cuando miró hacia abajo, vio el deslumbrante supercolisionador en constante actividad. Estaban a punto de caer en él. Aunque este era su plan original, se suponía que no sucedería ahora. Todavía tenían que ayudar a Miles a derrotar a Kingpin. Mark sacudió su pie vigorosamente, tratando de liberarse del agarre del Duende Verde. Pero el Duende Verde parecía sin vida en ese momento, solo mantenía la posición de sostener el pie de Mark, lo cual era realmente frustrante. Gwen, parece que aquí solo podemos decir adiós. Incapaz de liberarse, Mark miró a la chica de arriba. Gwen se quitó la máscara de araña blanca de su rostro, se acercó a Mark usando la mano que sostenían y susurró palabras que solo ellos podían escuchar. Me besaste y siempre lo recordaré. Mark se sorprendió y respondió con una expresión confusa, claramente estaba tratando de salvarte. HMPH. Ambos tenemos cuerpos fuertes, no necesitamos respiración artificial. Solo necesito descansar un rato y me recuperaré. Gwen resopló, sin creer la supuesta razón de Mark. ¿No lo sabía? También deberías saber que todavía soy un principiante, murmuró Mark. Gwen sonrió astutamente, explicar tanto no ayudará, solo sonríe de alguna manera. Sacó un teléfono de alguna parte, a pesar de que el traje de Spider-Man no tiene bolsillos. Mark se rió instintivamente. Y así, apareció una foto con Gwen en la cima, seguida de Mark, y finalmente un enorme Duende Verde. Mark simplemente suspiró resignado mientras miraba hacia abajo y murmuraba joder. Auge, partículas deslumbrantes surgieron hacia ellos desde ambos lados, e instintivamente cerró los ojos. Después de muy poco tiempo, Mark sintió que sus manos y pies se aflojaban. Obviamente, Gwen y el Duende Verde se habían ido. Un suave susurro permaneció en sus oídos. De todos modos, te recordaré. Después de todo, me robaste mi primer beso. Mark retiró la mano que Gwen había estado sosteniendo, sintiendo el calor persistente de la chica. Por un momento se sintió algo perdido. Pero espera un maldito momento. Gwen desapareció, debió haber regresado. ¿Pero qué pasa con él? ¿Está actualmente viajando dimensionalmente, regresando a su propio mundo? No lo parece, ¿verdad? Mark abrió los ojos, sintiéndose desconcertado. Y entonces vio que todavía estaba en el deslumbrante flujo de partículas del supercolisionador. Luces de colores brillaban y bailaban a su alrededor. La corriente de partículas formada por partículas microscópicas colisionaba y aniquilaba constantemente. Pero lo que sorprendió a Mark no fue esto. Fueron las diversas escenas que aparecieron frente a él. Estaba Toby Spider, musculoso y vestido con un traje de Spider rojo y azul. Estaba Andrew Spider, de figura esbelta y vistiendo el traje de Amazing Spider. Estaba Tom Hollander Spider, de baja estatura, joven y enérgico, que vestía una chaqueta a modo de traje improvisado. Estos eran todos los Spider-Man de las versiones cinematográficas. Cada escena parecía representar un mundo donde existía Spider-Man. ¿Pero qué diablos está pasando? Mark preguntó mentalmente ya que no podía encontrarle sentido. Mientras tanto, en la sala de control del colisionador de Kingpin. Algo anda mal, jefe. Justo ahora, el requerimiento de energía del colisionador aumentó repentinamente y aumentó a 10 veces su nivel original. Exclamó un técnico ansiosamente. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Kingpin se enfureció al escuchar esto y se volvió hacia el tipo con expresión enojada mientras gritaba una orden. Rápido, encuentra la causa exacta. Sí, señor. ¿Han encontrado a mi familia? Kingpin volvió a preguntar. Todavía no, respondió otro técnico responsable de la comparación genética. Tan pronto como sus palabras cayeron, sintió una sensación siniestra que emanaba de Kingpin y rápidamente explicó. Originalmente, se estimó que tomaría alrededor de medio minuto completar el partido, pero con el consumo de energía actual, el colisionador solo puede sostener durante menos de 20 segundos, así que, bastardo. ¿Qué estás esperando entonces? Activa la energía de respaldo inmediatamente. Kingpin rompió la mesa frente a él con un puñetazo, hirviendo de ira.
Estaba dispuesto a destruir todo Brooklyn solo para estudiar este colisionador de partículas, todo para encontrar a su esposa e hijo perdidos en otro universo paralelo. Si fracasaba, ¿cuál sería el significado de todo lo que había hecho? ¿Sí? El técnico se estremeció y rápidamente comenzó a operar, conectando el grupo de alimentación preparado al acelerador. De hecho, esta operación entrañaba grandes riesgos. Debido a que el sistema de refrigeración del colisionador tenía un alto nivel de consumo, cada conjunto de fuente de alimentación y sistema de refrigeración tenía un agotamiento casi igual. Y ahora, agregar otro juego extendería el tiempo de uso del sistema de enfriamiento. Una vez que este tiempo superó su vida útil, el técnico no se atrevió a pensar más. Pero tampoco se atrevió a expresar ninguna objeción. Dentro de la corriente de partículas del colisionador. La sensación actual de Mark era muy sutil. Levantó la mano. Su cuerpo acaba de sufrir otra reacción de desintegración cuántica, similar a la anterior. Pero esta vez fue muy breve. Casi en un instante y luego volvió a la normalidad. Entonces. Hambriento. Y su cuerpo gradualmente se fortaleció cuando inesperadamente comenzó a devorar involuntariamente la energía que lo rodeaba. Fuerza, agilidad, velocidad, físico e incluso su espíritu. Una mejora integral en todos los aspectos. Mark sintió que su estado actual era sin precedentes. Incluso las heridas que sufrió en la batalla anterior con el Duende Verde ya se habían curado por completo. ¿Qué diablos está pasando? No pudo evitar volver a preguntarle a nadie más que a sí mismo. 25 Capítulo 25 Mark apretó el puño y sintió el inmenso poder que contenía. Si su nivel de despertar anteriormente se consideraba bajo, ahora era al menos intermedio. O incluso más. No sabía qué tan fuerte era su poder actual. Pero definitivamente fue varias veces más fuerte que antes. Además, los ojos de Mark atravesaron la furiosa corriente de partículas y se enfocaron en los diferentes mundos internos. Tenía la sensación de que mientras tuviera un pensamiento, podría atravesarlos. Y el costo sería una pequeña cantidad de energía dentro de su cuerpo. Después de dudar por un momento, Mark decidió no hacerlo. En cambio, extendió su mano y registró las variables que representan cada mundo en su código genético. Con estas variables, podría activar el misterioso poder dentro de su código genético, cuantificarse y, en teoría, viajar. ¿Es este el poder de algún supergen escondido dentro de mi cuerpo? Mark murmuró para sí mismo. Al mismo tiempo, no pudo evitar recordar las palabras de Gwen de antes. ¿Has estado en otros mundos? ¿Será que eres un Spider-Man con la capacidad de viajar entre universos? ¿Un Spider-Man del espacio-tiempo? No esperaba que las palabras de Gwen fueran tan proféticas. Según el poder que sentía en sus genes, de hecho poseía la capacidad de viajar a otros mundos. Así que de hecho soy un Spider-Man del espacio-tiempo. Mark apretó el puño con fuerza mientras murmuraba. Las corrientes de partículas a su alrededor continuaron pululando y chocando, algunas aniquilándose entre sí, mientras que otras entraron en un estado entrelazado con partículas cuánticas de otros mundos paralelos. Con un pensamiento, Mark surgió de entre ellos. No es que no quisiera seguir absorbiendo. De hecho, podía sentir que su cuerpo aún no había tenido suficiente. Pero considerando que los otros Spider-Man, además de Gwen, también necesitaban este colisionador de partículas para regresar a sus respectivos mundos, Mark sabe que no debería absorber toda la energía aquí. ¿Eh? Mark. ¿Estás bien? Una voz sonó desde arriba. Noir y Penny cayeron del cielo. Cada uno de ellos extendió una mano, agarró una de las manos de Mark y juntos lo llevaron a una plataforma. Penny miró a Mark y preguntó, ¿dónde está Gwen? Mark respondió. Gwen ya regresó a su propio mundo desde allí. Ustedes dos deberían bajar a continuación. Es bueno saberlo, Spider-Man Noir y Penny dieron un suspiro de alivio. Aunque solo habían estado juntos unos días, parecía que ya eran una familia. La tía May era la mayor de esta gran familia. El maduro Noir Spider-Man y el Peter de mediana edad fueron los pilares de esta familia. Y Spider-Man, Gwen, Mark, Miles y Penny fueron las estrellas en ascenso de esta familia. Entonces, todos estaban profundamente preocupados por la seguridad de Mark y Gwen en este momento. Spider-Man Noir preguntó confundido. ¿Por qué te caíste pero no regresaste a tu propio mundo? Penny también estaba desconcertada. No podrían regresar a través de esto. ¿Pero cómo regresó entonces Gwen? Mark explicó. Activé mi verdadero poder y también le prometí a Miles que lo ayudaría a lidiar con Kingpin. Así que regresaré más tarde. Muy bien, entonces vámonos, la voz de Noir sonó aliviada.
Vio el sentido de responsabilidad de Mark y fue testigo de su crecimiento. Mark sacudió la cabeza y extendió la mano, deteniendo sus movimientos. Deberías irte, dijo Mark. Noir lo miró y respondió. ¿Estás bromeando? Le hice la misma promesa a Miles. Mark todavía negó con la cabeza. Puedo sentir que queda muy poca energía en el colisionador. Puede durar como máximo un minuto más. Debes regresar lo antes posible. Entonces, ¿cómo diablos vas a regresar sin usar esto? Noir miró a Mark. Mark asintió, como dije antes, ese es mi verdadero poder. Pero Noir y Penny claramente no le creyeron mientras inclinaban sus cabezas en sincronía. En ese momento, Mark extendió su mano y la presionó contra Noir. Noir levantó la mano, asumiendo una postura de bloqueo. Niño, te enseñé todos esos movimientos. No funcionarán conmigo. Antes de que pudiera terminar de hablar, la imagen de Mark frente a él parpadeó y desapareció. Entonces, una figura apareció detrás de Noir. Como no hubo malas intenciones, el sentido araña no se activó. Su mano naturalmente aterrizó en la espalda de Noir. Fue solo en ese momento que Noir se dio cuenta y rápidamente se giró mientras preguntaba con una voz llena de sorpresa. ¿Cómo hiciste eso? Mark respondió. Como dije, descubrí mi verdadero poder y su espacio-tiempo. Por ahora, lo que puedo hacer es cuantificarme en un instante y remodelarme en otra ubicación, logrando un efecto similar a un teletransporte. Lo llamo paso rápido. Fresco. Exclamó Noir, levantando el pulgar. Luego extendió la mano y tiró de la mano de Mark que lo estaba presionando, abrazándolo con fuerza y luego habló con una voz sincera. Dado que ese es el caso, te dejaré este lugar. Ayuda a Miles por mí. Lo haré, lo prometo. Mark también abrazó fuertemente a Noir. Ninguno de los dos mencionó su ligera incomodidad de antes. Entonces, Mark le dio un empujón. Noir caminó hasta el borde de la plataforma. Entonces yo iré primero. Dile adiós a Miles y a la tía May de mi parte. Adiós. Mark agitó la mano con una sonrisa. Noir dio un paso adelante, su cuerpo descendió y rápidamente cayó en la corriente de partículas del colisionador. Mark pudo ver cómo el cuerpo de Noir se cuantizaba rápidamente, luego era atraído por una variable y atravesaba un camino construido por esa variable. Claramente, Spider-Man Noir había regresado a su propio mundo. Quebrar, la tapa del Spider-Match se abrió y Penny saltó, saltando directamente al abrazo de Mark. Otro gran abrazo. Mark, creo que te convertirás en un muy buen héroe. Penny habló mientras lo abrazaba mientras algunas lágrimas amenazaban con salir de sus ojos. Mark sonrió, gracias, ahora vete. Adiós. Luego, Penny entró en su robot y luego abrazó ligeramente a Mark nuevamente con su armadura de araña. Luego, cayó en la corriente de partículas y regresó al año 3145. Ahora, solo quedan Spider-Man y Peter. Mark retractó la mirada y extendió la mano, disparando un hilo de telaraña. Pasó por alto las plataformas metálicas densamente pobladas y las estructuras de acero cercanas, dirigiéndose hacia la dirección de Peter, de mediana edad, y los demás. En realidad, la batalla de su lado estaba llegando a su fin. Aunque Prowler inicialmente fue provocado por las palabras de Doc Ock y entró en un estado de ira, cambiando sus tácticas, causando que cayera temporalmente en una situación desventajosa. Pero el Prowler no era realmente tonto. Después de un rato, el merodeador recuperó la compostura. Luego, Peter, de mediana edad, se encargó del fin del capítulo.